Vamos a estudiar los cambios en el equilibrio. También esto lo podemos recordar del tema 5, que veíamos que cuando cambiaba el precio, lo que tendríamos eran excesos de oferta o de demanda, que lo hemos visto ya en otro vídeo, y cuando cambia cualquier otro factor de los que afectan a la demanda o a la oferta que no sean los precios, lo que tenemos es un cambio de demanda o de oferta, por tanto un cambio, un desplazamiento de la curva de oferta o de demanda hacia la derecha o a la izquierda y me cambiaba el equilibrio. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, pero a nivel macroeconómico, es decir, con la demanda agregada y con la oferta agregada. Vamos a recordar que la demanda agregada está compuesta por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. El consumo, vamos a recordar de lo que dependía. Dependía de la renta, mayor consumo y viceversa. Dependía del ciclo de vida, jóvenes y ancianos consumen más, personas de edad intermedia consumen menos. De los tipos de interés y de las facilidades para obtener créditos siempre y cuando se consuma con dinero prestado. A mayores tipos de interés, menor consumo. Cuantas más facilidades nos den para obtener un crédito, mayor consumo. Además, el consumo también depende de esos indicadores, como pueda ser el índice de confianza del consumidor o la matriculación de automóviles. De manera que con estos factores que afectan al consumo, el consumo aumentará o disminuirá. Si el consumo aumenta o disminuye, la demanda agregada aumentará o disminuirá. La inversión también la hemos estudiado, depende de los tipos de interés si se invierte con dinero prestado, que es casi siempre. Depende de la capacidad productiva realmente utilizada y las expectativas de los empresarios. Estos factores van a hacer que la inversión aumente o disminuya. Si la inversión aumenta o disminuye, la demanda agregada aumenta o disminuye. El gasto público, eso ya no lo hemos estudiado en este tema, pero os comento que depende de políticas del gobierno, que el gobierno decida aumentar o disminuir el gasto público y eso, si el gasto público aumenta, pues la demanda agregada aumenta, si el gasto público disminuye, eso repercute negativamente sobre la demanda agregada. Las exportaciones e importaciones también, si aumentan o disminuyen, hace que la demanda agregada aumente o disminuye. Bien, pues tened en cuenta que la demanda agregada está compuesta por consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Teniendo en cuenta los factores de los que depende cada uno de estos componentes, es lógico pensar que si estos componentes aumentan, la demanda agregada va a aumentar y si estos componentes disminuyen, la demanda agregada va a disminuir. Entonces, paso 1. ¿Qué pasaría si aumenta el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones netas? Pues que aumenta la demanda agregada. Si aumenta cualquiera de estos componentes, aumenta la demanda agregada. Gráficamente supone un desplazamiento de la curva de demanda agregada a la derecha. Fijaos en la gráfica. La curva de demanda agregada la he representado en azul, la desplazo a la derecha y gráficamente observo perfectamente que tengo un nuevo punto de equilibrio con precios, como lo veis, mayores, ¿verdad? De PES1 a PES2 han aumentado los precios y la cantidad que ha pasado con ella, miradla, de PES1 a PES2, la cantidad de equilibrio, es decir, tanto producida como demandada, también ha aumentado. Luego, nuevo punto de equilibrio que decíamos, mayores precios y mayores cantidad. Vale, muy bien, os lo sabéis muy ricamente. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso realmente en la economía qué es? Pues que ha aumentado la producción y si ha aumentado la producción también ha aumentado el empleo y que han aumentado los precios. Es decir, al aumentar la producción y el empleo significa que hay un crecimiento de la economía, un crecimiento económico. Pero también con ese aumento de precios lo que significa es que tenemos inflación. Entonces, lo que sucede en la economía cuando aumenta la demanda agregada por alguno de sus componentes es un crecimiento económico, aumenta la producción y el empleo, pero hay inflación, aumentan los precios. ¿Qué pasa en el caso contrario? Disminuye la demanda agregada. La demanda agregada disminuirá si disminuye el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas por algún motivo, hace que disminuya la demanda agregada. Eso en la gráfica lo vemos muy bien, desplazamos la curva de demanda agregada a la izquierda, la bajamos para abajo, vemos perfectamente que en el nuevo punto de equilibrio, que sería el 2, tenemos precios menores, que sería el P sub 2,
y cantidad menor, que sería la Q sub 2, ¿lo veis? Vale, pues muy bien, hasta aquí lo sabíamos esto del tema 5. Pero ya os digo, ¿y esto en la economía qué significa? ¿Qué está pasando? Pues que tenemos precios menores, pues bien, hasta aquí no vamos mal, pero también tenemos menor cantidad producida y demandada. Y eso significa menor producción, menos empleo. ¿Y eso en qué se traduce? En una recesión económica. Una reducción de la demanda agregada lo que genera en la economía es una recesión económica, pues como la que vamos a empezar a tener, y no quiero tener malos augurios. Ahora vamos con los cambios en el equilibrio debidos a cambios en la oferta agregada. La oferta agregada no la hemos estudiado en este tema, porque recordad que dijimos al principio del tema que la oferta agregada era muy difícil de cambiar a corto plazo, por eso estudiábamos la demanda, que era lo más cambiante, pero la oferta agregada también cambia, más en el largo plazo, pero cambia. Y como no lo hemos estudiado en este tema, tenemos que recordar los factores de los que dependía del tema 5. Entonces, hacer un poquito de memoria y recordar que la oferta en sí, y por tanto la oferta agregada también, dependía de los costes de producción, de la tecnología de producción y de las expectativas empresariales, ¿vale? Pues teniendo en cuenta esto, se produce un aumento de oferta agregada si se reducen los costes o mejora la tecnología o mejoran las expectativas, ¿vale? Con cualquiera de esas tres cosas conseguimos un aumento de oferta agregada. Eso gráficamente supone que se desplaza la curva de oferta agregada a la derecha, la desplazamos, ¿lo veis? La curva roja, y vemos un nuevo punto de equilibrio, igual que hacíamos en el tema 5. Pasamos del equilibrio 1 al equilibrio 2. ¿Qué vemos en la gráfica? Decidme, con los precios, ¿qué ha pasado? Efectivamente, han disminuido. ¿Y con la cantidad que ha pasado? Ha aumentado. Muy bien. Es decir, ha aumentado la producción, y si aumenta la producción, eso quiere decir que aumenta el empleo, y se han reducido los precios. ¿Y eso qué significado tiene en la economía? Eso es un crecimiento económico y además estamos creciendo sin tener inflación, porque con la demanda agregada crecemos con inflación, pero aquí cuando la economía crece por el lado de la oferta es perfecto, porque crecemos y no hay inflación. Esto sería el crecimiento ideal, ¿vale? Luego, consecuencias en la economía de un aumento de oferta agregada, un crecimiento sin inflación. Aumenta la producción y el empleo, pero disminuyen los precios. Chapó por este crecimiento. Esto tendría que ser el objetivo de todo gobierno, conseguir aumentar la oferta agregada. Y la oferta, recordad, que proviene de las empresas. Por eso es tan importante cuidar a las empresas. A ver si entendéis ahora todo ese paquete de políticas económicas que se están llevando a cabo para cuidar a las empresas. Ahora veremos si las cuidan realmente o no, pero bueno, se intenta. Y el lado contrario, vamos a ver ahora qué pasaría si disminuye la oferta agregada. Pues igual que un aumento de oferta agregada es lo mejor que le puede pasar a la economía, una disminución de oferta agregada es lo peor que le puede pasar a una economía. Vamos a ver por qué. Se aumentaran los costes de producción. Empeoran las tecnologías, lo he puesto ahí, pero recordad que la tecnología nunca empeora. Para eso nos quedamos como estamos, pero lo he puesto. Se me ha escapado. O disminuyen las expectativas empresariales, disminuye la oferta agregada. Eso supone, gráficamente, un desplazamiento de la curva oferta agregada a la izquierda. Pues nos vamos a la gráfica. Las curvas rojas en la oferta agregada. Pasamos del 1 al 2. Vemos un nuevo punto de equilibrio, del A al B. Y en el nuevo punto de equilibrio, fijaros qué ha pasado. Con la cantidad de Q sub 1 a Q sub 2, la Q sub 2 es más pequeña, es decir, disminuye la producción porque se demanda menos y se oferta menos, disminuye la producción y por tanto, ¿qué pasa con el empleo? Muy bien, que disminuye. Si os estoy oyendo desde aquí, pensáis que no, pero os estoy oyendo. ¿Y qué pasa con los precios? Miradlo, si lo estáis viendo, aumentan. Luego, ¿esto qué consecuencias tiene en la economía? Pues resulta que tenemos una recesión y además tenemos inflación. Esto es lo peor que le puede pasar a una economía del mundo mundial. A esto se le llama estanflación, estancamiento con inflación. Y esto, pues si pasa en una economía, pues os repito que es lo peor del mundo mundial. Así que muy atentos a las noticias. Esperemos que no nos pase esto. Desde luego la oferta agregada va a disminuir porque muchas empresas van a cerrar.
¿Y las políticas que están llevando a cabo? Pues mira, vamos a verlo. Por el papel de las políticas económicas. Pues las políticas económicas, el gobierno puede influir en la demanda agregada, pero no tanto en la oferta. O sea, la oferta también puede intentar influir ayudando a las empresas, es la única manera. Las políticas del gobierno generalmente se suelen centrar en la demanda agregada. Bien porque puede influir directamente sobre el gasto público, que lo tenéis en azulito más fuerte, más fosforito, ¿lo veis? O puede hacer que las familias consuman más, pues por ejemplo bajando los tipos de interés, por ejemplo. O puede hacer que las empresas inviertan más, igual con esa bajada de tipos de interés. Puede influir en el consumo y la inversión de manera indirecta. O sea, no puede ponerte un cuchillo en el cuello y decir que consumas o que inviertas para aumentar la demanda agregada. Lo puede hacer a través de políticas, pues eso, tipo los tipos de interés, los impuestos, bajarlos para que nos queden más los rentas, eso son las políticas fiscales, que ya estudiaremos en el siguiente tema. Pero lo que directamente puede influir en la demanda agregada es el gasto público, que le puede aumentar o disminuir. Y con ello conseguir que la demanda agregada, buscar que la demanda agregada aumente o disminuya. ¿Vale? Ya hemos visto que si la demanda agregada aumenta, conseguimos una expansión económica, pero tenemos como inconveniente la inflación, y si la demanda agregada disminuye, tenemos una recesión económica, pero no tenemos inflación. Lo ideal es un crecimiento por el lado de la oferta. Por eso es tan importante cuidar a las empresas. Aunque nos guste más, nos guste menos, cada uno con sus ideales, pero las empresas, si habéis escuchado las noticias, suponen el 90% del tejido empresarial español. Entonces hay que cuidarlas. Ahora veremos si esas políticas que están aplicando las cuidan realmente o no.